Cándido también por el esfuerzo que él hace cada domingo de compartir esas clases bíblicas a las 10 de la mañana sobre doctrinas fundamentales. Que la verdad es un privilegio que podamos tenerle y también las lecciones que aprendemos. Así que muchas gracias, Cándido. Muy bien. El privilegio es para mí de poder compartir la palabra de Dios y compartir la comunión con todos vosotros. Buenos días a todos y a todas. ¿Cómo estamos? Hermanos y hermanas, la palabra de Dios es maravillosa. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es iluminadora, es transformadora. Dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y luz a nuestro camino. Un par de versículos para que veamos un poco el valor de la palabra de Dios. El Salmo 119, que os lo recomiendo con mucha frecuencia, yo lo leo con bastante frecuencia y es muy bueno desde el principio hasta el final. Hay dos versículos que quiero compartir hablando del valor de la palabra de Dios, que es el Salmo 119, los versículos 44 y 45. Y dice allí: para siempre guardaré tu palabra, por siempre y para siempre y eternamente guardaré tu ley. Y además añade una bendición: y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Mirad, amados míos, el guardar los mandamientos, estatutos, decretos, leyes, ordenanzas, normas de la palabra de Dios, es andar en libertad. ¿No queremos andar en libertad? Pues es andar en libertad. Haciendo lo que Dios nos ha revelado, andamos en libertad. Ya veis cómo está el mundo. Pero nosotros, guardando la palabra de Dios, andamos en libertad. Porque ella nos da libertad. Dios se revela en su palabra. Es más, Dios se ha hecho carne por medio de su palabra. Lo vamos a ver. Así que tengo el gozo y la alegría de poder compartir el mensaje de la palabra de Dios con todos vosotros. Y os recomiendo que leáis este salmo con frecuencia y ya veréis que desde el principio hasta el final, los 167 versículos hablan de esto precisamente, de los mandamientos, estatutos, decretos, leyes, normas, etcétera, y la bendición que hay de cumplirlos. Pero bueno, hemos leído Primera de Juan, el primer capítulo, ¿no? Vamos a ver lo que nos dice este capítulo. Tengo que decir en primer lugar que esta epístola es un poco atípica o un poquito singular, porque, por ejemplo, si fuéramos a las epístolas de Pablo, de Pedro o de Santiago, lo primero que hacen es presentarse el autor. Y después hay a quien va dirigido y hay una bendición implícita cuando se presenta. Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia de Dios que se reúne en Corinto, gracia y paz, misericordia a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta epístola, digo que es atípica, pero sí que conocemos, aunque no está el autor, ni los destinatarios, porque se dice que es una carta universal o católica, porque va dirigido a todos, sí que conocemos quién escribió la carta y por qué la escribió. ¿Y cómo es posible? Pues por dos razones. Los padres de la Iglesia, que son varios de ellos, Papías, Ireneo, Tertuliano, etcétera, los padres de la Iglesia eran los responsables de unas ciudades o de unas regiones determinadas, los que tenían esa responsabilidad. Y uno de ellos fue discípulo del apóstol Juan, que era Papías. Y entonces en sus escritos asegura que el que escribió la carta fue el apóstol Juan. Por eso sabemos. Pero aún todavía lo sabemos más por el contenido de la carta. Si la comparamos esta carta con el Evangelio de Juan, veremos que hay varios paralelismos. ¿Qué dice el Evangelio de Juan? Bueno,
El Evangelio de Juan dice muchas cosas, no tendríamos tiempo para desarrollar eso. Dice quién era el Hijo de Dios, cómo se encarnó, a lo que vino a dar su vida, Él era la vida, etcétera, etcétera. Pero hay tres columnas fundamentales en el Evangelio de Juan que las encontramos aquí, en la primera epístola. Por eso lo sabemos. ¿Cuáles son estos pilares fundamentales de Juan? Aparte de que dice muchas cosas. Pues en el Evangelio de Juan dice que Dios es amor, que Dios es luz y que Dios es verdad. Y en esta epístola encontramos precisamente esos tres aseveraciones: que Dios es amor, que Dios es luz y que Dios es verdad. Por eso sabemos que esta epístola la escribió el apóstol Juan. Pero aún lo sabemos más por el contenido de la carta, las enseñanzas que hay. Estos 10 versículos que hemos leído, cada uno de ellos tiene una enseñanza teológica extraordinaria y maravillosa. Y eso solo veré lo que vamos a meditar. Pero primero vamos a ver ¿por qué se escribió esta carta? En primer lugar, ¿por qué se escribió esta carta? Pues mirar, esta carta se escribió, luego vamos a ver unos versículos que nos lo aclaran, para contrarrestar y destruir una herejía muy importante que estaba en estos primeros siglos, sobre todo en el siglo I, II y III, que era la herejía gnóstica. Estos se creían creyentes y enseñaban una herejía que era triple, por eso se escribió la carta. ¿Qué decían estos gnósticos? Gnosis quiere decir conocimiento. Y ellos decían, la primera herejía, que Jesús no se podía haber encarnado porque la materia es mala, la carne es mala, y era imposible que el Mesías se hubiera encarnado. Por eso se escribió esta carta. Si fuéramos al Evangelio de Juan, refuta esto. Capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primera herejía que estaba refutada. La segunda era que, como no nos podía salvar el Señor Jesús, se salvaba uno por un conocimiento esotérico que ellos tenían y que solo ellos lo podían enseñar. Y por eso lo escribe, para refutar eso, porque no viene por el conocimiento, sí, por el conocimiento, pero por el conocer al que es el autor de la salvación, que era el Señor Jesús. Por eso escribió esta carta, para refutar. Y en tercer lugar, ellos decían que eran los iluminados y que por medio de ellos era el conocimiento de la salvación. ¿Y quién es la luz? Precisamente, por eso en esta carta se habla de estas tres cosas, de que Dios es amor, de que Dios es luz y que Dios es verdad. ¿Quién es la luz? Lo hemos visto en el versículo 5. Estas cosas os escribo, para que sepáis que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Ves? Este es el propósito de la carta. ¿Y para qué se escribió la carta? Pues se escribió para darnos el conocimiento del verdadero Dios y del verdadero Hijo de Dios, que es el autor de la vida, que es la vida y la ha dado por nosotros. Pero vamos al texto. ¿Cómo comienza este texto? Comienza diciéndonos lo que era desde el principio. Lo hemos leído en la pantalla, lo que hemos desde el principio. Podríamos traducirlo, el que era desde el principio y dio origen al principio. Porque aquí está hablando, en estos versículos, tanto del Padre, del Hijo, como del Espíritu Santo. Lo que era desde el principio. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Padre. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Hijo. Apocalipsis 1:8. También habla de esto. Dice que Él es el principio y el fin, el primero y el último. Y habla del Espíritu Santo, lo que era en el principio. Versículo 3 del capítulo 1 de Génesis.
y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Se movía sobre la faz de las aguas. Así que lo que era desde el principio nos está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso podemos decir que se podía traducir esto, el que era desde el principio y dio origen al principio, lo que era desde el principio. Y luego vemos que el autor de la carta tiene una magistral forma de presentárnoslo. Nos lo presenta de tal manera que nos hace trasladar a nosotros al lugar y ver lo que ellos vieron y experimentar lo que ellos experimentaron. Está diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos oído. No son fábulas, no son especulaciones, no son elucubraciones. Lo que hemos oído, podía decir lo que hemos oído con nuestros oídos. Lo que hemos visto con nuestros ojos, que no son alucinaciones o no son cosas esotéricas, como decían los gnósticos. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante ¿a qué? Al verbo de vida. Y eso es lo que os anunciamos, lo que era desde el principio. Mirad, ¿cómo puede decir el autor lo que hemos oído con nuestros oídos? Lo que hemos visto con nuestros ojos. Esto es la primera vez y al mover las manos he ido a dar ahí. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Cómo puede decir eso el autor? Pues lo dice porque ha estado precisamente en el lugar de los acontecimientos. Si fuéramos al capítulo 17 del Evangelio de Mateo, allí vemos que se nos dice la transfiguración del Señor Jesús. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Dice allí en el primer versículo que 6 días después de los acontecimientos que estaba haciendo, el Señor Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y los llevó a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus ropas dice que se hicieron transparentes. Y una cosa curiosa, y dice que vino una nube de luz. Pensamos una nube de oscuridad, muy bien, ¿no? O una nube que no nos deja ver, pero una nube de luz. Dice que se les apareció cuando estaban allí, porque Pedro estaba un poquito, todos estaban un poco despistados, ¿no? Y decía, bueno, el Señor, que estemos nosotros aquí y hagamos 3 enramadas, no sabía lo que estaba diciendo, una para ti, para Elías y para Moisés. Y entonces viene esta nube del cielo y los envuelve, una nube de luz. Y desde la nube viene una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Esto es lo que está narrándonos el apóstol Juan, este acontecimiento. Mirad, también dice allí que cogió a Pedro, a Santiago y a Juan, o a Juan y a Santiago. ¿Y qué nos dice el apóstol Pedro? Nos dice exactamente este acontecimiento también y nos traslada al lugar de los hechos. Parece, cuando nos lo está narrando, que nosotros estamos allí y también somos testigos de los acontecimientos. ¿Qué nos dice segunda de Pedro? El capítulo 1 y el versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Por eso está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el capítulo 3 de esta misma epístola, en el versículo 24 nos dice también, nos habla del Espíritu Santo y nos dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Veis? ¿Por qué y para qué? Y luego a continuación está diciéndonos el mismo autor que porque la vida fue manifestada, naturalmente que fue manifestada. ¿Quién es la vida? El mismo Señor lo dice en multitud de sitios. Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida.
y nadie va al Padre si no es por mí. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se os manifestó. Así que mirad de lo que está hablando. Está hablando de acontecimientos reales, tangibles, comprobables, porque ellos estuvieron allí. Dice que está dando testimonio. ¿Quién da testimonio? El que es testigo. Los demás no pueden dar testimonio, por eso lo está dando testimonio. Precisamente he tocado esto y se me ha ido un poco el... Vale. Está hablando de eso. Está hablando de hechos reales. De hechos que los han visto con sus ojos, que los han oído, que los han contemplado y que además dice que palparon nuestras manos, o sea que convivieron con Jesús y estuvieron con ellos. Recordáis que el mismo Juan dice que se recostaba en el pecho del Señor Jesús, así que no solamente comprobaban, sino que lo palparon y convivieron con él. Y eso es lo que os anunciamos, os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Pero es que hay varios lugares en los cuales el propio Señor Jesús dice que Él es la vida eterna. Juan 1:4 dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida, en Jesús, y la vida era la luz de los hombres. Así que lo oyeron, lo vieron, lo contemplaron, lo palparon y convivieron con Él. Y tenemos otro hecho también que nos habla de que Jesús es la vida, por eso dice, os anunciamos la vida eterna. Recordáis en el capítulo 11, lo voy a resumir un poquito, que se nos habla de la muerte y resurrección de Lázaro. Entonces el Señor Jesús demoró unos días para que los discípulos que le seguían entendieran que Él tiene la autoridad, el poder y es la vida. Dejó que se pasaran unos días y luego fue a Betania. Y las dos hermanitas, de alguna manera, Marta y María, le recriminaron un poco. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Como diciendo, ¿por qué te has demorado si lo podías haber evitado? Bueno, entonces con Marta hay un diálogo y le dice el Señor Jesús, tu hermano resucitará. Dice, yo sé que resucitará en el día postrero. Y entonces en el versículo 25 le dice el Señor Jesús, yo soy la resurrección y la vida. No que vaya a resucitar en el día postrero, yo soy la resurrección. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuál fue el resultado? Pues que Lázaro estaba muerto después de 4 días, que ya se había descompuesto. Y sabéis que Marta le dijo, hombre, que no quiten la tapadera de la tumba, porque va a haber. Pero no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Y qué hizo? Resucitó a Lázaro. Vale. Y hay muchos otros lugares, voy a resumirlo un poco. Dice que os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan 5:26 dice, como el Padre tiene vida en sí mismo, que es el autor de la vida, lo hemos estado viendo en las clases dominicales, que el Padre es el autor de la vida, es el que da origen a la deidad, es el que tiene toda la autoridad. Y dice asimismo luego, como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Por eso está diciendo el autor que la vida fue manifestada y la hemos visto y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ya lo creo que se manifestó. Vino a morar entre nosotros. Vivió con nosotros, convivió en este mundo. Demostró quién era. Pero la mayor demostración, la mayor evidencia, porque si no el cristianismo sería
muy parecido al resto de las religiones, es que Cristo resucitó de entre los muertos. Romanos 1:4, es importantísimo ese versículo, Romanos 1:4, porque dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Pero no habíamos quedado que el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, pero Dios no deja ni un cabo suelto, para que nadie pueda dudarlo, que solamente lo había dicho el Padre, pero luego no fue real. Jesús resucitó de entre los muertos y fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, según el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. Así que Juan puede decir que os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Pero es que el mismo luego Señor Jesús todavía, digamos, confirma más todavía esto. Juan capítulo 6, el versículo 40 dice, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí. ¿Por qué? Porque yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el versículo 47 también de este mismo evangelio también dice que el que cree en mí tiene vida eterna. Vale, dice que y la vida eterna estaba con el Padre y se nos manifestó. Otro texto para que veamos cómo se manifestó, vivió entre nosotros, y por eso este autor puede decir que lo que ha oído con sus oídos, lo que ha visto con sus ojos, lo que ha contemplado, que no eran fantasías, lo que ha contemplado, y tocaron o palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso es lo que os anunciamos. ¿Qué dice Gálatas 4:4? Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, lo envió. ¿Para qué? Para que redimiese a todos los que estamos bajo la ley. A todos nosotros. A todos nosotros. Todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y todo aquel que acepta al Señor como Señor y Salvador de su vida ha pasado de muerte a vida. Y ya ninguna condenación hay para los que estamos en ti. Y dice que nuestra comunión es verdaderamente, lo dice aquí en lo que hemos leído, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cómo es? Juan 1:9 dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Más comunión que con eso, declarados hijos de Dios. Somos el pueblo de Dios, lo cantamos. Somos el pueblo de Dios, somos la familia de Dios, somos la iglesia de Dios, somos propiedad de Dios. Tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Y luego hemos visto también con el Espíritu Santo en 3:24, que dice que el Espíritu Santo es el que está con nosotros y nos guía y nos acompaña. Dice luego después, para ir saltando un poquitín, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Recordáis que capítulo 17 de Mateo 5 dice que a los que estaban allí, tanto al Señor como a Pedro, a Juan y a Santiago, una nube de luz. ¿Por qué? Porque fue la manifestación de Dios. Dios es luz y cuando se manifiesta así de esa manera. ¿Y qué es lo que hace primero el Dios cuando hace la creación? Lo primero que hace es crear la luz. Versículo 3 de Génesis 1 dice que y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y qué hizo? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios, como no lo iba a ver, que la luz era buena. Por eso aquí nos está diciendo Dios es luz
y no hay ningunas tinieblas en él. Y el que está en Jesús, el que está en Dios, está en la luz. Por eso Mateo 5, 17 y siguientes está diciendo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Cómo? Somos la luz del mundo porque estamos en el autor de la luz, en el que es la luz. Juan 8:12 dice que yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la luz, por estar en la luz, por estar en él, estamos en la luz y somos la luz del mundo también. Daniel 2:22, para que veamos que también en el Antiguo, dice que en Dios mora la luz. Otras versículos. Dios es la luz misma también, no solamente mora, sino la luz, sino que Dios es la propia luz. Por eso nos está diciendo aquí que Dios es la luz del mundo y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que estamos en luz y mentimos tal, pues no practicamos la verdad. Y luego, finalmente, que dice, pero si andamos en luz, en el versículo 7 del capítulo 1 que aquí hemos leído, pero si andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Claro, la luz y las tinieblas no hay comunión ninguna. ¿Por qué podemos tener? Porque si andamos en luz, andamos en Dios, andamos en el Señor, estamos en el Señor, ¿cuál es la consecuencia? Tenemos comunión los unos con los otros. Qué maravilla, ¿verdad? ¿Por qué tenemos comunión los unos con los otros? Algunas veces nos encontramos con alguien que a lo mejor no lo hemos visto nunca. Y sin embargo, cuando él se identifica como creyente, ya hay una relación, ya hay una comunión, ya hay un feeling que no lo podemos tener con el resto de las personas. ¿Por qué? Porque como él también está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y luego lo más maravilloso, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado, nos limpia, nos lava, nos purifica, nos santifica. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo, hemos cantado, ha pagado nuestra deuda. Jesús ha pagado nuestra deuda, ha obrado nuestra redención, ha expiado nuestros pecados. Nos ha trasladado del reino de las tinieblas a su reino de luz. Todo está pagado, finiquitado. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús. Todo lo ha pagado y ninguna condenación hay. La sangre de Jesucristo tiene poder para lavarnos, limpiarnos, purificarnos, y no solo a todos, no solo a nosotros, sino a todo el mundo. En esta misma epístola también dice que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, lo dice en el capítulo 2, el versículo 2, entrego a un paréntesis. Dios mediante las próximas predicaciones que compartiré con vosotros, si el Señor me mantiene aquí y sigue llamándome a servirle, compartiré de aquí de la epístola esta de Juan. Y no solo de nosotros, sino que Jesús es la propiciación por nuestros pecados, pero no solo por los nuestros, los que estamos aquí todos, sino por los de todo el mundo. Tiene la sangre de Jesucristo limpia de todos los pecados. Hay un historiador, al mismo tiempo creyente, que me llamó mucho la atención cuando lo leí, que ya sabéis las barbaridades que hizo el régimen nazi y sobre todo Hitler y todos los que tenía a su alrededor. Y este dice, no sabemos lo que ha pasado, porque si a última hora estos se han arrepentido, la sangre de Jesucristo tiene poder para haberlos lavado. Y nosotros no somos mejores que ellos. Tuve un profesor, que seguramente algunos de aquí los deben de conocer, don José Grau, que él decía, potencialmente nosotros, todos y cada uno de nosotros, podemos llegar a ser como el más malo de todos los que hay por ahí.
Sí que no hemos llegado a todo eso porque Jesús nos ha salido al encuentro y nos ha lavado y nos ha limpiado. Pero potencialmente hay el mismo mal y el mismo demonio dentro de nosotros mismos para poder hacerlo. Bien, y como resumen, voy a citar 2 versículos como resumen de lo que he dicho, de lo que he compartido con vosotros y de este mensaje que hay aquí, porque creo que estos 2 versículos resumen sobre todo este primer capítulo de la primera epístola de Juan. Y estos 2 versículos se encuentran en Judas. Y dice lo siguiente allí, Judas, perdón, iba a decir capítulo porque no hay más que un capítulo. Judas, versículos 20 y 21, dice lo siguiente: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. ¿Dónde nos edificamos? ¿En quién tenemos la fe? En el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en sus promesas, en su amor, en su gracia, en su misericordia, en su bondad, en lo que ha hecho, en lo que está haciendo a la diestra de Dios Padre y en lo que hará en el final. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra altísima fe, orando en el Espíritu Santo, dice, orando en el Espíritu Santo. ¿Cuál es la oración que le agrada a Dios? 4:24 de Juan, cuando a la samaritana le está diciendo a la samaritana que en aquel monte, en el monte Gerizim o en el monte de Jerusalén, a ver dónde era, que los adoradores adoraban a Dios. Y el Señor le dice, ni en este monte ni en el otro. Tales adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, que es como le agrada a Dios. Y luego dice, conservaos en el amor de Dios. Naturalmente, el amor de Dios nos tiene cautivados. ¿Cómo no vamos a conservarnos en el amor de Dios? ¿A dónde iríamos a buscar otro amor? Conservaos en el amor de Dios. Y luego finalmente dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, ¿para qué? Para vida eterna. ¿Qué es lo que estamos esperando? La venida del Señor Jesús. ¿Para qué? Para que nos tome con Él y nos lleve al lugar donde está preparando. ¿Y que cómo será ese lugar? Porque fijaros que ya hace 2000 años y el Señor Jesús con el poder y la gracia, 2000 años preparando el lugar para nosotros. ¿Cómo debe de ser ese lugar? Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Y a dónde nos va a llevar? Ya lo sabemos, claro, al cielo. Pero Juan, el evangelista Juan, este mismo autor, este evangelio, versículo 14, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, que ya se ha ido, y si me fuere y os prepararé el lugar, que nos lo está preparando, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros estéis también. Así que lo que oyeron con sus oídos, lo que vieron con sus ojos, lo que contemplaron y palparon aquellas manos tocante al verbo de vida, eso es lo que nos anunciamos. Eso es lo que se nos está diciendo Juan. Eso es lo que creemos y eso es lo que esperamos, con la certeza de que todo lo que está escrito, Lucas 4:24 dice el Señor Jesús, todo lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. No que probablemente lo va a tener, sino que tiene cumplimiento. Así que le damos gracias a Dios por esas maravillosas promesas, que no son fantasías, que no son elucubraciones, que no son visiones, son realidades, que ellos las experimentaron y el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, también nos las transmite a nosotros para que seamos partícipes y tengamos gozo, esperanza y alegría.
Que el Señor nos bendiga. Gracias, hermano Cándido. Querido Cándido, gracias por el mensaje que nos has compartido esta mañana.